Hola, buenas tardes. Hoy es viernes y es un día especial porque hoy vendrá una persona por la cual me he puesto esta pajarita. ¿Qué es? ¿Un pajarero? Digo, no, es un tenor y merece etiqueta. Y aquí está la pajarita. Hoy os presento a Joan Lainez. Os asombrará. No lo dudéis. Bueno, me llamo Joan Lainez, soy tenor y encantado otra vez de estar aquí ustedes con todos vosotros otra vez en esta tertulia. El año pasado estuvimos aquí también hablando de unos conciertos y demás que teníamos aquí en Mallorca y bueno, ha pasado un año, yo creo que podemos hacer una buena evaluación de todo aquel año y de todo lo que ha pasado en este año, que sigo ahí todavía empezando en este mundo tan difícil que es el mundo de la lírica y tan emocionante. Encantado con Diego, que está Diego Polo, que es el artífice de estas tertulias, aquí en el Bar Cristal, que es un entorno maravilloso y que hace que uno se sienta tan a gusto. Y nada, a vuestra disposición. Bueno, yo estoy siempre en el mundo más de la informática y todos estos mundos así de unos y ceros y digitalización, etcétera, ¿no? Y hemos visto que en los últimos años la música ha sufrido un gran cambio en la parte de digitalización. De antes había los conciertos, etcétera, y ahora ya todo el mundo tiene las canciones, la música, todo al alcance de la mano, ¿no? ¿Cómo crees que esto afecta un poco a los músicos, ¿no? Sobre todo de ópera, ¿no? O de gente que, más que de grupos de rock o así, ¿no? La gente que se dedica un poco más al canto y a la música, sí, a la lírica. Pues la tecnología siempre es una maravilla, porque nos acerca muchas cosas. Es decir, antes, por ejemplo, había una representación en el Metropolitan Opera House y tenías como mucho la información de que había ese concierto o esa representación. Es que hoy en día las podemos ver. Y eso es una maravilla, porque enseguida puedes ver a los grandes artistas, los grandes cantantes, con esas grandes puestas en escena y demás, y puedes escucharlas enseguida. Antes, por ejemplo, también un poco el divismo, el cantante de ópera estaba dentro de este entorno que era, bueno, pues como un divo, como alguien un poco especial, algo que era... Y realmente lo que ha hecho la tecnología es acercar el cantante profesional al público y que se vea que es una persona normal y corriente. La tecnología ha hecho eso, que podamos ver en directo en un cine, por ejemplo, lo que se está representando en la ópera, en la Royal Opera House, por ejemplo, o en la Bastilla de París, y se puede ver en directo en un cine. Y eso es maravilloso, además escuchar a primeras figuras, y es como incluso en el salón de casa, y ya no te digo de todo lo que son vídeos de YouTube, todo lo que son MP3 y demás. Y te puedes hacer un listado de canciones o un playlist de cantantes increíble. Y ya no diremos nada de los frikis de que les encanta saber en el año tal estuvo tal persona, dirigía no sé quién y él cantaron no sé cuánto y en aquel momento del aria pasó no sé cuánto. Todo eso hace que también se cree pues ese mundo especializado, porque es un mundo especializado de gente que tiene una capacidad de conocimiento inmensa, de saberse nombres, de saberse apellidos y de saberse pequeños detalles que algunos nos pasarían desapercibidos. ¿Qué tenemos de los grandes de la historia pasada? Bueno, pues tenemos grabaciones, pero claro, tenemos muy pocos directos en comparación a lo que hay ahora. Y la tecnología hoy en día para mí creo que es una maravilla. Y no solo eso, también a la hora de poder estudiar repertorio, claro, repertorio que está hecho muchas veces, puedes escuchar muchas versiones, puedes mirar muchas maneras y lo tienes a la mano. Eso es una maravilla. O sea, que podríamos decir que desde cierto punto de vista ha acercado la tecnología, ha acercado la música. Pero ahora siguiendo un poco más allá, que ahora ha empezado todo el tema de la inteligencia artificial y hemos visto, por ejemplo, aplicaciones que pueden a los artistas de cuadros, etcétera, ¿no? Hacer imitaciones. Claro que todavía no es, pero es un primer paso, ¿no? No sé si sabes algo o cómo crees que esto puede afectar a la música cuando
ya puede haber inteligencias artificiales que simulen a un cantante o hagan a un cantante o creen música, ¿no? de esto, ¿no? Como todo, estamos en las primeras, digamos, etapas de la inteligencia artificial todavía. Las máquinas saben leer una partitura y las partituras, por ejemplo, dicen que Puccini escribe en la partitura todo lo que hay que hacer. Entonces, si una inteligencia artificial lee una partitura de Puccini, realmente va a leer exactamente lo que Puccini escribió. Ahí no permite, es decir, los cantantes se permiten, de algunos, de poder respirar un poquito más, de alargar alguna nota. No, aquel interpretará según lo que está escrito en la partitura. Y como se supone que la inteligencia artificial se va retroalimentando de lo que va aprendiendo, porque es así, entonces va a poder ir aprendiendo a poder hacer que la música se parezca mucho más. A mí no me asusta ni me preocupa una inteligencia artificial, ni que pinte, ni que dibuje, ni que cante, ni que toque un piano. A mí me da igual, porque lo que realmente, sobre todo en el mundo de la lírica, lo que le apasiona a un aficionado de la lírica es escuchar la vibración que crea la voz, la vibración que crea el cuerpo, de una manera natural, no de una manera artificial a través de un micrófono o a través de un altavoz, sino que a través de simplemente la emisión de voz al natural dentro de un teatro hace que se cree esa emoción que de momento, hasta que no creen unas cuerdas vocales en una inteligencia artificial, de momento estamos salvados. Bueno, yo la pregunta es a nivel personal, si te sientes realizado en tu profesión, si te sientes profeta en tu tierra, que nos dirías, y luego si ves que la música tendrían que tomar parte, por así decirlo, las autoridades mallorquinas para introducirla en los colegios, para que la gente se involucre un poquito más, que vaya a los conciertos, que lo tenga un poquito más en cuenta. Si me siento realizado, te voy a decir que sí, me siento muy realizado y sobre todo me siento, poder estar cantando y poder estar haciendo las cosas que estoy haciendo es maravilloso. Estoy muy contento de mi tierra, de Mallorca, porque la verdad es que incluso en mi propio pueblo, cuando he hecho algún recital en mi pueblo, ha venido un montón de gente de mi pueblo y viene muchísima gente de Mallorca a verme y me hace muy, muy feliz, porque la verdad es que el impulso que me ha dado la gente de aquí ha sido principalmente en estos 2 últimos años lo que también ha hecho que yo pueda estar cantando, y eso es fantástico. Referente a la inclusión de la música a nivel público y demás, entiendo que hoy en día el público tiene muchos problemas hoy en día, no muchos problemas, tiene muchas distracciones y tiene todo muy a mano, incluso la tecnología. La tecnología hace que te puedas sentar en casa y puedas ver una película, un concierto, una obra de teatro, sin tener que salir. Y si un día hace frío y está lloviendo, ¡ay, ¿por qué tenemos que ir al teatro? No sé qué, no sé cuántos. Siempre es verdad que el directo nadie lo va a cambiar, porque el directo es el directo. Y yo creo que ahí está donde los músicos estamos demostrando un poquito la valía en el directo. El directo hace que la emoción, yo creo que, Tony, que es aficionado a la ópera, él podrá explicar mejor que nadie la diferencia de la maravilla de poder escuchar a María Callas o a Tebaldi en una grabación, pero la maravilla de haber podido escucharlas en directo. Eso no se lo va a quitar nadie. O incluso hemos escuchado mucho a Pavarotti, pero la gente que lo ha escuchado en directo dice que es una cosa única. Claro, él ya no está, él murió, entonces nos queda el recuerdo de esa grabación. El tema de los políticos, yo creo que Mallorca, por suerte, tanto Mallorca y Baleares, tiene una red cultural muy importante. Tanto el Consell Insular de Mallorca como el Gobierno Balear han apostado muchísimo por la cultura de estas islas, y tanto en todos los ambientes. Hablo de música, desde la música tradicional y popular, pasando por el rock, por el pop, por música de vanguardia, incluso la música clásica. Contamos con una orquesta sinfónica maravillosa, hay un par de orquestas de cámara que también están dando muchísima fuerza en Menorca, en Ibiza, en Mallorca, que están trabajando muy bien, con directores que están trabajando de manera muy, muy buena, y eso es gracias a que los políticos están involucrados. Y a mí lo que me gusta ver, por ejemplo, un día hablando con el
fuimos a unas charlas que dio el director del Principal y se le preguntó, oye, ¿por qué no haces conciertos para que los niños por las mañanas vengan y tal y cual? Y él explicó que era contraproducente y tenía toda la razón del mundo. Si yo hago un concierto para críos de un colegio, pero yo no les he explicado a los críos lo que van a ver, y encima los meto en un teatro a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, el 10% de estos niños que estén interesados en aprender o en escuchar ese concierto, por el 90% restantes que no han estado suficientemente motivados dentro de la escuela, va a hacer que ese 10% pues, se diluya. Entonces, la política del Teatro Principal es fantástica. Es decir, todo aquel profesor que quiera llevar a una obra de teatro, a un concierto, a una ópera, el niño va a tener una entrada de 5 euros, baratísima, y va a estar en platea, y va a tener la oportunidad de ir con ganas a un evento que será a su hora correspondiente, no a una hora diferente, que va a ir realmente porque el niño le interesa. Y si eso está motivado, yo creo que hay muy buenos profesores que están trabajando muy bien para que nos quitemos también esa idea de ay, es que los jóvenes de hoy en día tal. No, yo creo que los jóvenes de hoy en día es muy divertido ver gente joven en los conciertos que van a escucharlos, incluso en el propio conservatorio. Y sí que es verdad que siempre se puede hacer más, y eso nunca lo vamos a negar. Pero ya digo, tanto las partidas presupuestarias de este año en cultura del Consell Insular de Mallorca se han duplicado, es increíble, es una duplicación. El Govern Balear tiene unas ayudas, por ejemplo, a los músicos que vivimos aquí para podernos mover, pero nosotros estamos aquí pillados o coges un avión o coges un barco, tienes que salir fuera de la isla. Entonces, las ayudas que hay son importantísimas. Bueno, lo dicho, ¿se puede hacer más? Siempre, pero lo que hay ahora también está muy bien. Otro aplauso. Según mi opinión, normalmente la mayoría de gente que va a ver una película musical, entonces queda encantado de escuchar esta música. Pero normalmente luego no somos asiduos a ir a unos conciertos determinados. También mi pregunta es la siguiente: ¿por qué razón hay posibilidad o desde jóvenes no pueden mentalizar a las personas o a los niños, sensibilizarlos para que puedan entender esta clase de música y que sea agradable y poder disfrutar de estas músicas que normalmente te llenan de satisfacción y al mismo tiempo de gusto? Bueno, lo he dicho antes, hoy en día tenemos muchísimas maneras de distraernos, muchísimas. Desde tener un móvil en la mano y estar todo el día, y podemos estar horas. Y en los colegios, es que lo que hemos comentado antes, la involucración, el profesorado que está involucrado y que está motivado. Hay un proyecto que a mí me encanta y te lo voy a explicar. Un proyecto de la Jove Orquestra de las Illes Balears. Es un proyecto que además cogieron a través de una fundación una cantidad importante de dinero para poder montar eso. Y en colegios como en riesgo de exclusión social, que son importantes, empezaron a enseñar de manera gratuita a niños a tocar el violín. Y fueron en Pedro Garau y también en Rafael Nou. De aquellos primeros 3 años que estuvieron aprendiendo a tocar esos niños, había un grupo de casi 90 niños tocando el violín. Entonces a estos niños se les enseñó muchas cosas. La primera, lo difícil que es estudiar música porque es caro. Lo segundo es que estudiar música, los que estudiábamos música en mi época cuando éramos jóvenes, era bachillerato, colegio y aparte las asignaturas de música. Entonces tenías que tener unas ganas de hacerlo muy, muy grandes. Eso también se le ha enseñado a los niños. Y lo tercero, se le ha enseñado, sobre todo, a disfrutar de hacer música. Yo creo que hay un fallo en lo de entender la música. La música creo que no se entiende, creo que se siente, simplemente. Y a veces no sabemos por qué, pero hay algunas canciones que nos emocionan, otras que nos entristecen y otras que nos alegran mucho. Por eso hay músicas para según qué momentos, en según qué sitios. Eso es importantísimo. El tema de la música clásica todavía tiene aquella idea un poquito del protocolo, la vestimenta, la distancia del escenario al público, pero poco a poco esto se va disolviendo y se va acercando más, porque hay muchísimas maneras de poder escuchar una ópera. Y una ópera sí que
cuando me dicen, no, es que claro, una ópera no, son 3 horas o 2 horas y media, yo no la entiendo, no la aguanto. Ventajas. La tecnología nos permite saber enseguida, simplemente buscamos en Wikipedia y decimos, esta ópera tosca, ¿de qué va? Nos dicen primer acto, segundo acto, tercer acto y cuarto acto. Nos explican un poquito. Las áreas más famosas, si las escuchamos un par de veces, hará que cuando vayamos a escuchar la ópera por primera vez, sea la ópera que sea, la disfrutaremos porque, ostras, esta música me lo suena o esta melodía. También tiene otra cosa, la ópera, tanto la música clásica como la ópera, está mucho en nuestra sociedad, porque hay muchas melodías que se han empleado en bandas sonoras, en anuncios de televisión, se han empleado en infinidad de cosas que hace que la música sea reconocible. Y ahí me refiero que en las radiofórmulas de música moderna, por ejemplo, la última canción de Shakira, que con esta de Piqué, bueno, pues cuando lanzó esa canción, tú sin darte cuenta podías haber escuchado en un día 18 veces esa canción. Es una canción también. y esa melodía, sin tú quererlo, la tenías dentro de la cabeza. Yo no estoy diciendo que vayan a poner 18 veces una ópera para poderla tener en la cabeza, pero sí que es verdad que hay maneras de poder llegar a esta cosa. Y otra cosa muy importante es quitarse el miedo a la clásica y a la música y a la ópera. Quitarse el miedo quiere decir, uy, me voy a aburrir, uy, es que esto no lo voy a entender, uy, es que... No, la ópera, por suerte, en casi todos los teatros está traducida a catalán y castellano cuando estás viendo la ópera, aunque sea en alemán, en italiano, en inglés o en el idioma que sea. La historia, si tú te has preparado nada, mínimamente, sencillamente saber de qué va, cuando vas a la ópera la disfrutarás. Y si encima has escuchado lo que te he dicho, un par de arias, un par de momentos famosos de esta ópera, va a hacer que el disfrute sea enorme. Y yo creo, sinceramente, que se está haciendo muy buen trabajo en ese sentido de poder acercar la música a la gente joven y sobre todo quitarle esto, el protocolo, el distanciamiento, el distanciamiento del escenario al público. Ayer vi una cosa que me hizo mucha gracia. La primera vez que se hizo la película Los 10 Mandamientos, el momento que las aguas se separan de Moisés. Una película en blanco y negro, además de cine mudo, que iba con orquesta, y claro, y explicaba un poquito cómo se hacía, y explicaban, bueno, pues que primero habían hecho una maqueta, tiraron agua y esa agua corría, después lo hicieron que fuese hacia atrás, entonces el agua parecía que se iba hacia los lados de la pared, y la gente caminando por en medio era filmado de otra manera, entonces mezclaban los planos. Una cosa en tecnología que yo no... y era de las antiguas. Aquello que causó que la gente saliera del cine asustada porque se pensaban que se iban a ahogar, porque el agua se había separado. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, en una película de superhéroes, que una ciudad se destroza, 2.000 aviones, 3.000 autobuses volando, fuego y tal. Y bueno, salimos con nuestras palomitas y comemos tranquilamente porque ya no nos impacta. En la música clásica pasa esto. Y a mí me hace mucha gracia que hay gente que cuando viene... Hay gente que ha venido a escucharme por primera vez y me dicen, ¿y el micrófono dónde lo tienes? Porque y yo me quedo, no, es que no hay micrófono, esto... Y se quedan como alucinando de, ostras, y esto lo hace la voz humana. Entonces, estas cosas son las que creo que enganchan un poquito más a la hora de escuchar música. Bueno, pues hablando de lo que se dice música clásica y ópera y música vocal y música instrumental en conjunto, yo creo que la verdadera música, este tipo de música, se ha de escuchar en un sitio apropiado, en un teatro. No se puede escuchar al aire libre con un montón de amplificadores, etcétera, etcétera. Donde es verdad aquella música es en un sitio adecuado. Es lo que decía Alfredo Kraus, odiaba a los tres tenores, ¿no? Porque se hicieron millonarios, más millonarios, ¿no? Pero cantando en los sitios que no se tenían que cantar. Y con arias y esto famosas para la gente que entraba, pero que no se hacía nunca, que pocos se hicieron aficionados, ¿no? Entonces, el disco, la grabación, ya sea en directo, ya sea en estudio, es una mentira. Se puede cortar cuando uno quiere, se puede mejorar el agudo
difícil o complicado, etcétera, etcétera. Que es muy agradable en tu casa escuchar estas mentiras muy bien hechas, sí, pero te vas al teatro y es una auténtica decepción, a excepción de que algunos señores y señoras tienen verdaderamente una extensa voz o una voz potente, que no es necesario tener una voz potente, depende del repertorio y depende del lugar o del espacio, ¿no? ¿No? Pues por eso hay cantantes que solo se dedican a hacer recitales y muy bien que lo hacen, ¿no? Y no se dedican a la ópera porque no es lo suyo, ¿no? Y porque no las exigencias de la partitura no están a su altura. En cambio las canciones, ¿no? Sí. Esto primera es lo que creo, ¿no? Que la verdad está en el teatro, lo demás es una solemne mentira y hay una solemne decepción. A mí me ha pasado con la primera vez que escuché a Plácido Domingo, el barítono, que no era ni tan conocido, se lo comía con el Otelo, se lo comía, de volumen, que tenía el volumen correcto para escucharlo bien. Tampoco no hay que tener, hay gente que dice un exceso, que si tienen un exceso de volumen y tal, mejor no, basta que lo oigan desde cualquier punto de un buen teatro con una buena acústica, claro. A mí es eso lo que entiendo yo. Y la grabación es para estar en tu casa con una mentira segura, incluso es más interesante una grabación del directo que también la han podido manipular, ¿no? Y quitar y cortar y tal, o que aquellas cassettes que nos vendían los aficionados, que las vendían en las Ramblas, ¿no? Y que no podían hacer trampas, ¿no? Porque iban con su casetillo, ¿no? y grababan, y notas y qué, si notas el apuntador y los pasos y tal, pero da una sensación de proximidad mucho más que una gran grabación con todos los medios, con todos los tal. Se decía ya hace muchos años que había un tenor, que no dijeron el nombre, que yo supongo quién era, aunque viva, que tenía seis grabaciones de la misma agudo, ¿no? Porque a veces la fastidiaba en el agudo. Sí, pues no era capaz de hacerlo, o lo hacía muy corto, o tal, o cual. Esto es lo que yo pienso. Perdona, Juan, mi pregunta no es técnica ni nada de todo esto porque yo no me entiendo, solo sé si me gusta una música o no me gusta, ya está. Yo voy por sentimientos y querría que me explicaras lo que sentiste cuando, después de presentarte en ese último concurso que has ganado el primer premio, de lo que me siento por mi parte como amiga tuya muy orgullosa. Querría, si puedes, explicar lo que sentiste cuando te dijeron has ganado. Eso solo quisiera yo saber. Pues fue gracioso, te voy a explicar. Resulta que en la primera eliminatoria, que fueron 3 días de eliminatoria, que fue cuando había 400 personas, luego mandan un correo diciendo quiénes son los semifinalistas, es decir, los que pasaban a otra fase. Pasaron el listado, que eran 46, y yo no estaba en la semifinal. Yo me acuerdo que llamé a mi pianista, María Victoria Cortés, le dije, Mavi, que no estoy. No, bueno, no te preocupes. Digo, no, me voy a pasear por Salzburgo y tal y cual. A los 15 minutos mandan un correo, mistake, error. No, Joan Lainez sí que ha pasado a la semifinal, no sé cuánto. Llamo a Mavi, Mavi, que sí que... ¿Ves? Que tenías que cantar. Bueno, vamos a la semifinal, hacemos la semifinal, mandan correo para la final y mandan
que estoy dentro de la final, canto en la final, el jurado habla conmigo, me dijo cosas muy, muy chulas, la verdad que me dijo cosas muy bonitas. Y yo me quedé como relajado, me quedé, ay, qué bien, ya he cantado, yo estoy contento, he llegado a la final. Pensar que llegar a la final un señor de 48 años, que es lo que yo tengo, con una cantidad de gente joven que canta súper bien y que están también muy bien preparados, es un esfuerzo titánico, porque la edad, yo te lo he dicho antes, estoy en un tren que tengo tengo la oportunidad, pero no puedo tener más oportunidades, no creo que tenga muchas más, entonces he cogido ese camino y vamos a ver hasta dónde dura. Por la tarde-noche, eso fue por la mañana la final, nos tenían que mandar un correo, nos fuimos a tomar unas cervezas, unos amigos allí en Salzburgo, del concurso, que lo lógico, haces amistades con unos y con otros. Y cuando estábamos en la cervecería, un Oktoberfest ahí enorme, gente y jaja y juju con cerveza, una de las chicas empezó a chillar: Joan, has ganado. Y yo, ¿qué ganado? ¿Qué? ¿Has ganado el primer premio? No, que sí, que has ganado el primer premio. ¿Qué va? Y empecé a mirar a ver si tenía el correo. Y a mí no me mandaron el correo de que había ganado. Y yo, no es verdad, que yo no tengo el correo. Que sí, me tuvo que enseñar el correo. Cuando me enseñó el correo, lo primero que pensé, dije, wow, ostras, es que, qué maravilla, qué gusto, qué alegría, qué ganas. Luego también el jurado me pidió un correo después diciéndome el por qué me habían dado el premio y demás. Además, lo hemos compartido dos chicos, un tenor coreano y yo, y los dos nos han alabado sobre todo lo rigurosos que somos con la partitura, la buena interpretación, el color de la voz, el timbre, la musicalidad, cómo lo hacemos y demás. Pero sí que es verdad que en el momento que te dicen que has ganado, también ves la responsabilidad de lo que va a venir después. Porque, claro, ganar este concurso no es simplemente ganar un premio efectivo en dinero, sino también que son 3 óperas que se van a hacer entre julio y septiembre, un par de recitales con orquesta, la posibilidad de hacer también recitales en Italia. Es decir, una pequeña vorágine de cosas. Dije yo, wow, hay que estudiar. Y claro, encima con lo que yo ya tengo medio programado aquí en España, porque ya es en España, más lo que dije yo, madre mía la que se me viene encima. Sí, tienes un año espeso. Pero con mucho gusto. Disfruta. No, con mucho gusto. Además que te digan, no, vas a cantar y vas a hacer y... yo encantado. Y nosotros encantados de escucharte. Siempre. Bueno, Juan, he leído en una entrevista en el periódico de hoy que te pedía que estaba muy contento, lógicamente, con el premio y que tú eras muy conocido aquí en la isla porque te dedicabas al mundo coral. ¿Fue difícil la opción de cambiar de una cosa a otra? Fue difícil y fue muy triste y doloroso, porque yo aquí tenía 4 formaciones: Cor Ciutat de Mallorca, el Mallorca Gay Chorus, el Palma Gospel Singers y luego también el Cor de Cambra de Folenich, que si sumamos todos los cantaires que estaban trabajando cada día conmigo, estamos hablando de 320 personas, 320 corazoncitos, que cuando eres el director coral cuando eres el director de un coro, no simplemente eres el director musical de un coro. Además, en coros amateurs eres el papá, el médico, el cura, el psicólogo, el amigo, el enemigo, lo eres todo. Entonces, claro, tomar la decisión fue dura, pero sí era necesaria. Fue dura sobre todo decir, justo después de la pandemia, porque fue justo después de la pandemia, decir, no voy a empezar, no voy a seguir estos cursos, vamos a buscar nuevos directores, vamos a hacer cambios y tal. Hubo gente, lógicamente, que se enfadó, hubo gente que no lo entendió, hubo gente que enseguida lo entendió, hubo gente que no les cayó bien, hubo gente que le cayó bien, incluso, pues... Pero sí que es verdad que el contacto diario, porque cada día teníamos ensayo con un coro diferente, con toda esta gente, pues se cortó.
También es verdad que se cortó después de la pandemia, entonces como no, hacíamos 1 año y medio que no nos veíamos, tampoco no fue tan doloroso. Pero sí que es verdad que eso que pasó, pues sí. Y bueno, yo le explicaba siempre que era una apuesta. Eso hace 2 años y poco. Hace 2 años y poco dije, es una apuesta que hago por mi carrera musical, por dar un paso más a la profesionalidad de la música. Puede ser que salga mal, puede ser que salga bien. De momento parece que está yendo bien. Parece que está yendo bien. Y como digo yo, pues empezar dentro de este mundo de la clásica, pues, y sobre todo de la lírica, para mí está siendo muy chulo. Muy gratificante. Y la verdad que después con el tiempo y tal, y vuelves a hablar con mucha gente de los coros, de todos los coros, y la gente la verdad es que está contenta con lo que me está pasando, y eso me reconforta y mucho. Me reconforta mucho. Buenas noches. Yo quizás quería preguntarte algo muy sencillo. Yo te oigo hablar y no veo el tenor. Seguramente estará detrás. Entonces, ¿qué características tiene que tener una persona, una voz, para ser tenor? ¿Y cómo supiste tú que ibas a ser tenor? El ser... Bueno, primero es una cuestión física. Es decir, uno es tenor porque tiene las cuerdas vocales que permiten hacer notas agudas, y uno es bajo porque le permiten hacer notas muy graves, las notas más agudas, y una mujer es soprano o soprano lírico ligera o ligera porque tiene unas cuerdas vocales que le permiten hacer notas muy agudas que incluso pasan el do de pecho, llegan hasta el fa sostenido algunas, que llegan hasta estas notas, o puede ser mezzo, pero es una cuestión física, es decir, la cuerda es la que hay, y esto es como una guitarra, la cuerda es la que hay. Entonces, si tienes una cuerda que permite hacer notas muy agudas, podrás ser un tenor, podrás ser un bajo, un barítono, etcétera, etcétera, según el tipo de cuerda. Eso es una cuestión física. Luego, en la ópera, claro, claro, imagínate, estás cantando con una orquesta de 80 músicos, estás cantando sin micro, estás cantando tal. Entonces, eso necesita de una técnica vocal, una técnica de respiración, una técnica del aire, y sobre todo para no hacerte daño, porque no estás gritando. Esta parte de aquí simplemente vibra, esto vibra. Lo que pasa es que a partir de la técnica. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando de una manera muy diferente a la que realmente estaría cantando, no tendría nada que ver. ¿Por qué soy tenor? Pues porque mis condiciones físicas permiten que sea tenor, porque puedo hacer notas muy agudas, en cambio no puedo hacer notas muy graves. El tipo de tenor que soy sería un tenor lírico dramático, porque no tengo agilidad para hacer notas demasiado agudas, ni por ejemplo hacer notas muy rápidas, porque mis cuerdas vocales físicamente no permiten hacer eso. Entonces, pero sí que permiten hacer otro tipo de repertorio, que además tengo la suerte que es de lo más bonito que se ha escrito nunca en ópera, que es el lírico dramático, que son arias espectaculares, maravillosas, con óperas como por ejemplo Andrea Chenier o Pagliacci haciendo de Canio, o en Caballeros de Canda hacer de Turiddu. Es una suerte, es una suerte. Entonces, cuando encuentras al maestro o los maestros que te saben conducir muy bien, y yo tuve esa suerte, tener primero a Joana Llabrés aquí de profesora de canto, que me enseñó lo básico y demás, y luego seguir con un profesor que es David Menéndez, que es un barítono que está cantando por toda Europa, está cantando en el Bolshoi, está cantando en el Real, es importante, y que tiene la técnica muy clara. Yo puedo cantar, por ejemplo, la Andrea Chenier, que es una ópera muy dura, porque es como ir arrastrando un camión con una cuerda y no cansarme, para que te hagas una idea. Pero en cambio, cualquier ópera de Rossini, el Barbero de Sevilla mismo, moriría. Porque y dices, pero si es más ligera y no tienes que... No, pero yo necesito mi tiempo, mi espacio, mi momento para respirar. ¿Y cómo empecé a cantar? Pues como todas las cosas empiezan de casualidad. Yo creo que es muy divertida la historia. Yo soy pianista de carrera, también he sido, como hemos comentado, director coral, y con el Cor Ciutat de Mallorca nos contrataron para hacer una ópera, para hacer Bohème. Y en Bohème pues había un papel que es el parpiñol, que es el juguetero, el que vende juguetes, que hace una frase, ecco giocattoli di parpiñol, pero es una nota bastante aguda.
Y la directora musical, que es María Victoria Cortés, me dijo, ay, ¿quién del coro puede hacer esto? Y yo mirando la partida de, uy, mira, como es una frase, la hago yo, como yo no hacía nada, simplemente yo te va a venir y decía, bueno, vamos a probarte, canta. Y tocaba el piano y yo canté, yo canto Lidi Parpiñol. Y se queda así mirando y me dice, ¿tú has hecho lírica alguna vez? Digo, no he hecho lírica, yo dirijo coros, toco piano. Ay, pues tendrías que hacer lírica. Encuentren, sí. Y ese mismo año me presenté en el conservatorio, saqué una nota bastante alta, muy alta, que además me permitió poder elegir profesor, y trabajé con María Victoria Cortés. Y digo muchas veces María Victoria Cortés, porque María Victoria Cortés, desde el primer día que me conoció cantando, fue la mujer que apostó por mí. Estuvo 4 años en el conservatorio dándome clases. Cuando los dos, aparte, el último año del conservatorio, hacía clases con ella en el conservatorio y luego íbamos a su casa y hacía clases particulares conmigo. Y lo digo siempre, de total, porque ella quería enseñarme. A través de la empresa que tiene su marido, que es Euroclassics, empecé a dar mis primeros conciertos, que en el escenario, en las tablas, es donde más se entera uno. Y al principio te puedo asegurar que no sonaba como suena ahora, te lo aseguro, pero ella seguía apostando por mí. Y esa apuesta, pues, ha llegado a poder eso, pues, en concursos, a poder tener 3 premios en 3 diferentes concursos, haber ganado ese primer premio en Salzburgo o incluso hacer óperas. Y esto para mí es una pasada. La voz se perfecciona con el trabajo y con las actuaciones. Otra pregunta. Ahora, con la crisis del disco y con todos los avatares de la piratería y demás, ¿son malos tiempos para la lírica? Buenos tiempos ahora. En España nunca había habido tantos teatros a la vez haciendo tantas producciones. Están haciendo muchas producciones. Está el Teatro Real, está el Liceo, que están haciendo sus grandes producciones, como siempre. Y luego también está Galicia, Oviedo, Bilbao, Tenerife, Las Palmas, Mallorca, el Teatro de Mahón, Maestranza, Valencia, y muchos teatros, La Coruña, con Aquiles Machado, y están programando ópera, temporadas de 3, 4 títulos cada año, incluso metiendo zarzuela, 2 o 3 títulos de zarzuela, aparte de la ópera. Y yo creo que hay un interés por la ópera, yo veo que hay interés, no creo que sea un mal momento. Lo que pasa que también yo creo que hay bastante oferta y ojalá llegásemos al nivel de Alemania, que hay 89 teatros de ópera, con programación estable durante todo el año y que tienen producciones. Pero bueno, yo pienso que está siendo, que hay un resurgimiento, o que está habiendo, sobre todo, ganas de ópera. Y además también otra cosa, se están estrenando óperas nuevas, óperas escritas. La última, por ejemplo, que se estrenó en Mallorca fue la del Archiduc, que la hizo Parera Fons, sobre textos de Carme Riera, y era la vida del Archiduc Lluís el Bodó. Bueno, pues poder participar en esa ópera también fue maravilloso. Es decir, hasta en eso se están haciendo. Y cada año se estrenarán en el mundo 7, 8 óperas nuevas, no se estrenan más. Y este año pasado se estrenó una en Mallorca, además hecha por un mallorquín. Y es la segunda ópera. Primero fue María Moliner y ahora el Archiduc. Moderna, más, habrá gente que le gustará más, gente que le gustará menos, a gente que... Pero bueno, eso está y eso es importante. Y las programaciones, por ejemplo, del Real, ver que programan Shostakovich con La Nariz, que la están estrenando ahora, o pasar por Aida, que se hizo hace un par de meses, con una gran producción, una gran puesta en escena, o el Liceo, que está ahora haciendo un Macbeth con una puesta en escena espectacular, que va sobre la filosofía, las letras y demás. Eso es una maravilla, porque hay gente que tal, o una tan polémica como en el Liceo, como fue Tosca, con la puesta en escena, que hubo tanta polémica, que también eso alimenta la ópera. Eso, digamos, por el tema de los malos momentos para la lírica, yo creo que no. Y además también son buenos porque hay mucha gente joven y hay mucha gente que está estudiando ópera. Hay muchísima gente, y basta ver un concurso que haya casi 410 participantes. Es una barbaridad. Y gente desde los 21 hasta los muchísimos años. Eso hace que ver que hay interés.